Buenos días. Ok, aquí vamos. Bueno, pues, hombre. Pues el nervio facial es un nervio mixto que va a tener pues, la función motora y la función sensitiva. Y este va a inervar a los músculos faciales y a las 2/3 partes anteriores de la lengua. Se va a explorar primero, empezando por la función motora. Pues la cámara. Sí, para que nos enseñen más que nada las muecas, ¿no? Dijimos que es relativamente sencillo. Ok. Sí, se va a empezar explorar la función motora de arriba abajo, del músculo fronto-occipital. Y pues se tienen que hacer gestos. Le tenemos que pedir al paciente que eleve las cejas, así, ¿sí se ve? Sí. Y después que las baje, que tiene que ser así como que para abajo. Muchos dicen El, producir el ceño, ¿no? sí, como si estuviera enojado, así. Esa es función del supraciliar. También tenemos que pedirle que apriete los ojos, así, y nosotros tenemos que intentar levantárselos para medir la resistencia de los músculos. Después tenemos que pedirle como que apriete la nariz o algo así, que haga como que levante un poquito la nariz. Uh, que, que que infle los cachetes. Uh-huh. Y tenemos que hacer tenemos que apretarle no muy fuerte en los cachetes. Y tenemos que verificar que no suelte aire, pues. Y también tenemos que pedirle que sonría. Y también tenemos que pedirle que nos lance un buen beso, así. Y ya. Después, bueno, eso ya es toda la exploración del... Entonces le vamos a decir que haga muecas, ¿no? Uh-huh. Incluso ustedes podrían aprovechar para decirle no solo que mande el beso, sino también que mueva hacia los lados. Es decir, puede hacer los labios como le hiciste, esos movimientos que está haciendo para valorar varios detalles. El movimiento que hiciste con la nariz, Uh-huh. mucha gente, no sé por qué, cuando les dices cara de pellizco, no sé por qué entienden esto. La verdad, yo nunca había escuchado cara de pellizco, pero con muchos pacientes me lo han dicho. Okay. Que si hacen cara de pellizco, yo la verdad no sé qué diablo sea eso. Pero bueno, así me ha tocado que muchos pacientes me dicen. Ahora, ahorita que estás hablando, pues me estás hablando ya de una exploración activa, ¿no? O sea, Ajá. tú ya le estás pidiendo al paciente que haga. Pero a la inspección en cuanto al facial, ¿qué te llamaría la atención? Ver que tenga simetría la cara. Ok, simetría, pero por ejemplo, en la frente, ¿qué buscarías de simetría? Que no ver un lado más, o sea, por ejemplo, en las cejas podría estar un lado más caído o un Imagínate lado que es más la pura levantado. frente, ¿qué podrías ver? Ah, este, ¿Qué tienes en la frente? Ve tu frente y ¿qué tienes? pues nada, piel. ¿Qué son esas líneas que tienes en la Líneas de frente? expresión, ¿no? Entonces Líneas de tenemos expresión. líneas de expresión. Algo muy importante en los pacientes, ver las líneas de expresión. Hay pacientes que tienen parálisis mínimas, que la única forma de evidenciarla es la ausencia en líneas de expresión de un lado.
algo muy importante en la frente, puedes encontrarte con una frente lisa. No necesariamente vas a ver una alteración en las cejas, pero sí te llama mucho la atención cuando de repente alguien entra a la consulta y tiene una frente lisa. Eso como que no es lo habitual. Definitivamente la asimetría, pues ya te va orientando muy fácilmente, ¿no? Si tenemos una persona que tiene una ceja caída, que tiene la comisura desviada, que tiene alteraciones de este estilo, pues ya vamos pensando que hay un problema. Ahora, ¿cuál sería la causa más común porque una persona tuviera asimetría facial? ¿Qué tipo de lesión o qué tipo de enfermedad? Un EBC Un EBC. ¿Qué es un EBC? es cuando se te forma un coágulo o tienes una hemorragia en las arterias del cerebro, Entonces, ¿EBC qué significa? evento vascular cerebral. ¿Y ese evento es EBC o es ABC? Puede ser las ¿Evento dos. o accidente? Puede ser las dos, pero ahora se usa más el término de shock. ¿De qué? Shock, ¿Shock? sí, O así es. sea, si una persona El tiene término EBC, de decimos que stroke. tiene shock. Ah, stroke, me equivoqué, sí es. Bueno, stroke es un término en inglés. Estamos hablando de la traducción en español de stroke. Obviamente, si decimos stroke, prácticamente estamos hablando de un evento vascular. Realmente el que digamos accidente vascular cerebral no es un término bien aplicado. Y en general también se está valorando si sería evento o si sería enfermedad vascular cerebral. Para fines prácticos, si ustedes dicen stroke, bueno, es el término en inglés correcto, pero recuerden que estamos en México. Y técnicamente en México decir stroke, pues no sería tan correcto. Porque si nosotros aplicáramos el idioma castellano y queremos decir stroke, ¿cómo lo diríamos? Diríamos stroke. Stroke. ¿Saben por qué, no? Porque Bueno, aquí se pronuncia la E al final. ¿mande? Por la pronunciación de la E, que es diferente. No, porque cuando tú estás hablando en castellano tienes que pronunciar como se lee. O sea, no estamos hablando en inglés. Eso de decir fine en castellano sería fine. ¿Sí me explico? Pero bueno, eso es cultura general. O sea, es defender tu idioma, pues. Ahora, entonces, ¿lo podemos dejar para fines prácticos como un EBC? Me dijiste, Adrián, que hay uno que es, dijiste que se forma un trombo y otro Trombo y dijiste una hemorragia. Entonces, tenemos dos tipos. Tenemos EBC trombótico y EBC hemorrágico. ¿Cuál sería la importancia de que nosotros sepamos, entre comillas, diferenciar rápidamente uno del otro? ¿Qué se te ocurre? en como el tiempo en el que se presentan síntomas. Bueno, así lo diferenciarías, pero ¿de qué serviría que tú dijeras, bueno, parece un hemorrágico, parece un trombótico? ¿Cuál crees que se va a morir más? Para el tipo de tratamiento también es importante. El hemorrágico. El hemorrágico es en su presentación mucho más agresivo y tiene una mortalidad mucho más alta porque en general las causas son muy distintas al trombótico. ¿Cuáles serían las causas más comunes del hemorrágico en comparación con el trombótico? Una presión arterial muy alta que rompa una arteria. ¿Y por qué se rompería por qué se rompería una arteria?
porque ya O está sea, nomás sube la debilitada. presión y ¡pac! Se truena. ¿Cómo? Nada más sube la presión y ya se va a romper una arteria. O sea, ¿qué pensarías si a una persona se le rompe una arteria? ¿Que tenía qué previamente? Aneurisma. Un aneurisma, exactamente. Entonces, sigue siendo la causa más común de EBC hemorrágico, la rotura de un aneurisma. Después de eso, podríamos tener una emergencia hipertensiva. ¿Qué quiere decir una emergencia hipertensiva? Es un incremento de la presión que conlleva a una falla de órgano blanco. En este caso, la falla sería generar una rotura de un vaso, principalmente de la cerebral media, ¿no? Que es la más lesionada. Ahora, estas serían las causas más comunes para tener un EBC hemorrágico. ¿Por qué todo este rollo? ¿En quién es muy común que podamos tener un EBC hemorrágico por emergencia hipertensiva? ¿En qué tipo de paciente? Um, Esto es algo que tienen que tener mucho cuidado. Esto es muy aparte de la exploración neurológica. Esto es, digamos, un tip para cuando ustedes lleguen al internado. Si ustedes reciben a un paciente pediátrico que por X o Y causa tenga un incremento de la presión, tengan mucho cuidado. Los pacientes pediátricos muy fácilmente sangran de la cabeza. Fácil, con cualquier incremento de presión pueden tener EBCs hemorrágicos. La ventaja es que en general son autolimitados, pero es bien común que un niño que llegue con una glomerulonefritis posinfecciosa, o que llegue con una cardiopatía congénita, o que llegue con una faringo complicada, si viene muy hipertenso, les puede hacer un EBC hemorrágico. Esto para que ustedes cuando estén en el internado y reciban a un niño y ustedes le tomen la TA y en base a su percentil digan que tiene un incremento de la TA, si están solos, inmediatamente márquenle al pediatra que está de guardia y díganle, ¿sabe qué? Tengo miedo porque tengo un niño hipertenso. Esto es un consejo, ¿no? Me ha tocado ver muchos niños que desgraciadamente sangran. Ok, esa es la exploración motora. ¿Para qué ajá. nos sirve? Clásicamente es lo más común que vamos a ver nosotros en una manifestación de daño cerebral. Entiéndase la causa más común, EBC. ¿Qué otra causa se te ocurre, Adrián, que podríamos tener para que una persona tuviera una parálisis facial? Ya me dijiste EBC, después Ajá. ¿qué sigue? Pues parálisis de la musculatura facial. Pues sí, pero ¿por qué se paralizó? Ah, por un trauma. Trauma no sería de las más comunes, pero sí podría ser. Obviamente estamos hablando de un traumatismo cráneoencefálico, entiendo. Okay. ¿Qué ¿Algún causas tenemos que tener en cuenta? Infecciosas. ah, Pacientes con cuadros de meningitis o de encefalitis previo a que presenten la inflamación de las meninges? Muchos de estos pacientes nos pueden dar aviso con alguna parálisis de algún par craneal. Muy habitualmente podemos tener parálisis oculomotoras o podemos tener parálisis faciales. Entonces, ¿a qué voy? Toda parálisis facial, por más X que sea, tiene que ser investigada. Va a llegar con ustedes un paciente que les va a decir, no, pues es que se me empezó a salir, cada vez que tomo agua se me sale el agua de la boca y tiene desviación de la comisura, pero ya tengo con ellos, no sé, 2 meses. Todo paciente que tenga esto tiene que ser forzosamente investigado.
la parte sensitiva, ¿cómo va a ser? Le vas a tener que pedir al paciente que cierre los ojos, que saque la lengua y, bueno, es gustativa. Tienes que, bueno, pedirle que saque la lengua y tú con una batelenguas le vas a poner alguna sustancia. Lo que más se usa es azúcar o sal. Entonces, primero le vas a pedir que cierre los ojos, le pones tantita sal o azúcar en la mitad de la lengua y le vas a tener, le pides que, pues, que capte el sabor, que meta la lengua, pero que no toque el paladar. Y ya te tiene que decir qué es. Ok, Y, en general, un sabor dulce, ¿no? ujú. Realmente es raro que hagamos ese tipo de exploraciones. Casi siempre solo hacemos la exploración motora. ¿Qué onda con el vestíbulo coclear? Bueno, el vestibular nos va a ayudar al equilibrio y el coclear es el de la audición. Tienes que, para evaluar el coclear, le vas a pedir al paciente que cierre los ojos y con las manos rozando los dedos, que estén secos porque húmedos no suenan. Te pones enfrente del paciente y rozas los dedos cerca de sus oídos y tienes que pedirle que, o sea, intermitentemente, rozas de un lado, le tienes que pedir que te diga de dónde, de dónde proviene el sonido, de la derecha y de la izquierda, y los tienes que ir alejando y los vas alejando hasta que el paciente te indique que ya no escucha el roce de los dedos. ¿Y el vestibular? Um, ¿Es el vestibular? Sí. Ese no lo encontré. ¿Cómo se te ocurre que lo haríamos? Pues si es del equilibrio, supongo que pedirle que camine por una línea recta, ¿no? Que no se vaya para los lados. ¿Se acuerdan que en algún momento platicamos de la propiocepción? Sí. Entonces, vamos a evaluar en parte la propiocepción y vamos a hacer una prueba que es muy sencilla. Esta prueba hay que tener mucho cuidado cuando se haga. Ustedes técnicamente, les digo que tienen que tener mucho cuidado, porque en esta prueba le van a pedir al paciente, ustedes se van a poner por detrás del paciente y le van a pedir al paciente que se ponga en esta posición. Obviamente está parado, tiene sus brazos así, va a tener los ojos cerrados, de preferencia sus talones y sus pies completamente juntos. Le van a pedir al paciente que cierre sus ojos y luego le van a pedir que haga la cabeza hacia atrás. Van a evaluar cuál es el movimiento del paciente. Y luego lo que van a hacer es, ustedes atrás del paciente van a darle un jalón de esta zona, le van a hacer hacia atrás. Van a valorar la cantidad de pasos que dé el paciente, si es que da un paso o incluso si se va a caer. Y precisamente por eso ustedes van a estar detrás. Obviamente tienen que tener mucho cuidado cuando hagan estas pruebas, porque en este tipo de pruebas hay pacientes que se pueden caer. Y si ustedes quieren explorar a un paciente que les gana por unos 40 kilos, pues evidentemente nunca van a poder con el paciente. Entonces, tienen que hacerlas entre comillas controladas. Otras pruebas son acostar al paciente, tenerlo en decúbito supino y luego pedirle que cambie posición de Fowler.
que esté haciendo esto constantemente, ustedes van a ver si hay un mareo, si hay un cambio. Y la otra prueba para evaluar es pedirle al paciente que se ponga de frente a ustedes, que cierre los ojos, que ponga sus brazos en esta posición y que levante una pierna. Ustedes intenten hacer eso, vean cuántos de ustedes al levantar una pierna se van a ir hacia un lado. Eso muchas veces habla de que hay algún componente en el ¿cuál se les ocurre que sería la causa más común para que una persona tuviera una pérdida de equilibrio? Que esté borracho. La causa más común. Ah. No hablamos de, ¿cómo se dice? Pues delatarse, ¿no? ¿Cuál sería la causa más común? Una lesión del oído. Ahí anda el mundo lesionándose el oído. ¿Cómo se lesionaría el oído de una persona? No, Algo más común, algo mucho más común. la presión arterial. Que cuando te levantas y te mareas. Bueno, eso es una causa, pero eso no tiene que ver nada con el coclear. ¿Eso con qué tendría que ver? Eso que tú dices tendría que ver más con que tu presión no se incrementa a lo esperado cuando haces un cambio de posición, que es lo que le llamamos la hipotensión ortostática. Y eso es simplemente porque tienes algún daño en tus receptores vagales o porque no ingieres una cantidad adecuada de sal. La causa más común para que una persona tenga una pérdida de equilibrio leve y generalmente acompañado de una pérdida de la audición son los llamados tapones de cerumen. Hay muchos pacientes muy grandes que van a empezar a tener disminución de la audición y luego van a tener algo de vértigo. Muy probablemente ese paciente lo único que tiene es que tiene un tapón de cerumen. Se le hace una limpieza, se limpia el tapón de cerumen y paciente curado, ¿no? Ahora sí, eso es en cuanto al vestibular y obviamente también evaluarías la marcha, ¿no? Del paciente. En cuanto al coclear, ahorita me decías tú que frotarse los dedos, ¿no? Ajá. Pero existe un aparato específico para evaluar El diapasón. el nervio coclear, que es el diapasón. Ok. ¿Qué es lo que hace el diapasón? Con vas a si es que tiene un daño el paciente, vas a ver si es a nivel del oído medio o externo, o si ya es a nivel de conducción nerviosa. Está curioso porque esto no es un diapasón, es un marcador, pero lo golpeas y supongo que emite vibraciones y se lo tienes que poner, no me acuerdo cómo, o sea, tienes que poner atrás del oído, es el temporal, ¿verdad? No me voy a equivocar. ¿El temporal? No, parietal. Ay, no sé. El parietal. Ah, ya. Sí, acá atrás del oído y el paciente te tiene que indicar pues que sí se escucha, o sea, como que escucha algo o que se transmite algún sonido y después lo vuelves a golpear y se lo pones cerca del oído. Entonces, si el paciente te indica que sí se escucha, entonces no hay daño no hay Ok, daño de entrada, el en- diapasón
Primero evalúa la vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? Golpeas el diapasón Ujú, y se lo pones a escuchar al paciente. ok, ¿Sí me explico? sí, Y ya después de eso, se lo pones en la vía ósea. La ujú, vía ósea es en el apófisis mastoides. sí. Es donde se va a poner el diapasón. ¿A ti qué te interesa ver? Si tu paciente escucha sonido por la vía aérea y por la vía ósea. En Ujú. condiciones normales, digamos, ¿cuál sería mejor conductora? ¿La vía aérea o la vía ósea? Obviamente esto estaría padre hacerlo con un diapasón, ¿verdad? Ujú. Pues no se puede. Entonces, ¿qué se les ocurre que sería lo normal? Pues que se escuche más por aire, ¿no? Entonces, las personas en condiciones normales escuchan más el sonido del diapasón por la vía aérea que en comparación por la vía ósea. Esta prueba, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para determinar si una persona tiene un problema neurosensorial, es decir, si está precisamente lastimado el nervio coclear o si su problema es que no tiene una adecuada conducción. ¿Cuándo se les ocurre que una persona no tendría una adecuada conducción? ¿En qué condiciones? Mm, ¿conducción nerviosa o de sonido? Conducción ósea. ¿En qué condiciones no tendría una persona esa conducción adecuada? Osteoporosis Osteoporosis de qué huesos. de los huesos largos. ¿Eso qué tendría que ver con el oído? Ah, no, no sé. Esto se presenta cuando los pacientes tienen algo que se llama osteocondritis de los huesecillos del oído. Así como en otras articulaciones desaparece el cartílago, en las personas con edad, los huesecillos del oído pierden sus articulaciones. Esos pacientes no van a tener una adecuada conducción, van a tener lo que llamamos la presbiacusia, ¿no? No va a ser una cuestión neurológica. Eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar. Si mi paciente tiene un trastorno neurológico o mi paciente tiene un trastorno de conducción. ¿Por qué se les ocurre que es importante saber si una persona tiene un trastorno neurológico o tiene un trastorno de conducción? Para determinar la causa y el tratamiento. ¿Qué variaría el tratamiento? Pues ¿Han visto supongo los montados aparatos esos que anuncian en la tele en la que, ay, sí, ponte un micrófono, ponte uno que te incremente el audio en el oído, te lo puedes ujú, poner dentro y vas a escuchar. Bueno, pues, ¿qué pasa si esa persona mayor tiene un trastorno neurológico? ¿Le va a servir de algo eso? no. Pues no, porque no va a captar las señales. Si tiene un trastorno de conducción, claro que le va a servir. Entonces, eso es muy importante porque no es lo mismo que mi paciente pueda mejorar con un tratamiento en el cual yo incremento las señales de audio a uno que no le va a servir de nada. ¿Sí me explico? Ujú, Entonces, hay que hacer prueba de Riné y prueba de Weber. La prueba de Weber nada más es golpear el diapasón, ponerlo en la cabeza del paciente
y valorar si lateraliza o no la vibración. En general, una persona debería de sentir una vibración, digamos, que no lateralice, es decir, la debería sentir en toda la cabeza. Se coloca en la frente del diapasón y si ustedes, el paciente les dice que tiene una transmisión o una percepción y está lateralizando, entonces tenemos en general un problema. Esas pruebas, pues la idea sería valorarlas bien, pero pues va a estar canijo así, ¿no? Esas, Y solo se puede usar el lo ideal diapasón. sería que las hicieran. ¿Mande? Y solo, esas pruebas solo son con, o sea, no hay forma de hacerlas sin un diapasón. No, porque necesitas un aparato que genere cierta cantidad de vibraciones. De hecho, hasta en los diapasones tienes, digamos, aparatos de distintas características. Entonces, para hacer este tipo de pruebas, necesitas diapasones, entre comillas, especiales. La verdad, si ustedes me preguntan, yo no les voy a poder decir específicamente qué tipo de vibración requiere un diapasón, pero en general se requieren sonidos que produzcan, bueno, cuando menos en general, frecuencias que van desde los 125 hasta los 1000 Hz. Ya específicamente qué tipo de diapasón para cada prueba, pues sinceramente yo no sería el más adecuado. Eso muy probablemente lo van a ver en otorrino o en neuro. Lo importante es que ustedes sepan que se supone que el otorrino tiene que tener cuando menos una serie de 3 diapasones. Cada uno de esos diapasones va a tener una cantidad de emitir vibraciones distintas para que pueda valorar en los pacientes. Entonces, sí, estas pruebas no se pueden hacer sin un diapasón. ¿Son caros los diapasones? No, no son caros. Ok, y platícame un poco sobre el nervio glosofaringeo, el nervio vago. Ok. Bueno, el glosofaringeo. Ay, ¿será el glosofaringeo? No me he equivocado. Sí. Bueno, tienes que pedirle al paciente que abra la boca y que diga A de forma prolongada. Y tienes que observar que el paladar blando, ¿sí? Bueno, la úvula y el paladar blando estén simétricos. Bueno, antes de que diga A, tienes que ver que estén simétricos. Que la úvula esté en medio y que el paladar blando esté, pues, que no esté ni elevado. A ver, Bueno, abre tu boca y di A. Pues no se va a ver. Pues córtate la cámara. ¿Es compu o es celular? ¿Eh? ¿Es compu o es El celular? celular. Pues acerca la cámara. Es que no puedo ver. Pues ya sé que no, pero ponte más o menos la cámara donde sea. Ok, vas a hacer como si quisieras vomitar. Ándale, ¿se vio? ¿Sí vieron todos? Hazle como si quisieras vomitar y dices ¿Otra vez? Ándale. ¿Sí vieron eso? Sí. Sí. Okay. La manera más sencilla en la que ustedes puedan ver la glotis de un paciente es que le pidan que le haga como si quisiera vomitar. Si ustedes dicen que el paciente diga difícilmente van a poder ver algo. Y la otra manera más sencilla, ¿cómo es, Adrián? Supongo que provocarle un reflejo nauseoso, ¿no? ¿Cómo se lo vas a provocar? Tienes que meterle el lavatelenguas y tocarle la parte. Debe tocar la parte posterior de la faringe. Entonces va a ser con una batelenguas. Ajá. Ok.
aquí si se dan cuenta, se aboca en cuanto a la exploración neurológica prácticamente en la cara, porque muchos de estos nervios van específicamente ahí, pero el nervio vago no le suena en otras estructuras. ¿En qué otras cosas le suena el nervio vago? Híjole, los voy a matar, si no saben de física. No, pues, Nervio una vez. vago, ¿en qué le suena el nervio vago? También está relacionado a los intestinos y al corazón. Y pues, ¿Relacionado a qué? bueno, o sea, a la inervación. Porque Inervación de pues, qué? pues, Todos los nervios inervan. se puede producir como la sobreestimulación de este nervio y es cuando se desmayan y eso. Entonces, ¿qué es lo que hace el nervio vago? ¿Pertenece a qué reflejo sistema? vagal. ¿Pertenece a qué sistema? ¿Cómo se llama eso? Sí, estoy de acuerdo. Existe algo que se llama el reflejo vagal. Sí, todos sabemos que el reflejo vagal se puede presentar de una manera en la que le pidas al paciente que puje, ¿no? Pero ¿eso a qué pertenece? ¿Cómo se llama esa parte del sistema nervioso? Nervioso parasimpático. Bueno, ¿cómo se llama la unión del parasimpático con el simpático? Sistema nervioso autónomo. Ah, es lo que iba a decir. Entonces, ahí todos los reflejos parasimpáticos van a estar dados por qué nervio. Por el vago. El vago es el que se va a encargar prácticamente de todos los reflejos parasimpáticos. Entonces, es muy difícil que nosotros evaluemos este nervio de una manera consistente, porque tendríamos que hacer exagerada cantidad de pruebas. Y más bien lo que nos interesa es aprovechar que nosotros sepamos cuáles son las acciones de este nervio. Porque nosotros, conociendo los efectos, podemos tomar acciones para recuperar al paciente. Por ejemplo, ahorita alguien decía que tenía que ver con la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿por qué yo, si tengo un paciente que de repente está inestable y le empieza a bajar la frecuencia cardíaca, en lugar de pedir que le pongan una atropina, que ya a estas alturas deberían de saber qué es, pido que le pongan una butilocina? Bueno, van a investigar qué diablos tiene que ver eso. ¿Sí? A ver, ¿no? El vago. Sí, ¿qué tiene que ver el vago? ¿Qué tiene que ver la butilocina? ¿Por qué estamos hablando de los reflejos parasimpáticos? Pero eso ya es para ustedes. Por lo pronto, mañana sería el examen. A las 11, igual va a ser nada más el examen. Acabando el examen lo revisamos, hacemos comentarios y se acaba la clase. Y prácticamente el viernes yo creo que podríamos aprovechar los 2 nervios que faltan. Yo se los voy a comentar, es algo exageradamente rápido. Podríamos aprovechar para el mismo viernes empezar a ver algunos temas con los que tengan dudas y en dado caso ya utilizar, como habíamos dicho, el sábado o el lunes, dependiendo de lo que me digan para ver esos detalles, ¿no? Ya pusimos fechas, mañana examen, viernes examen final. ¿Ok? Ok, doctor. Gracias. Bueno, nos vemos mañana, ¿eh?
Hasta mañana. Nos vemos. Bye.